Hola amigos y amigas, soy Fernando San Román, editor de Diario Regionalista y les doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Reportes Ciudadanos. Estamos con hartas noticias, harta contingencia. Parto haciendo un primer análisis, una reflexión de lo que ha pasado en los últimos días en nuestro país. El bencinazo del gobierno de José Antonio Kast, una alza histórica de los precios de los combustibles. Se hace un cambio en este mecanismo de estabilización de los precios del combustible conocido como MEPCO. Y por ende, todas las salsas que hoy día se están viviendo a nivel internacional, producto de la guerra en Medio Oriente, se traspasan directamente a las familias, a quienes tienen vehículos para su trabajo, para su vida diaria, para el transporte. También ahí vamos a hablar ahora del transporte público, el alza de los precios de todo lo que a través del transporte llega a las ciudades, los alimentos, los insumos, una situación muy compleja para la economía de las familias. La caída en la popularidad de José Antonio Kast duró 12 días, esta luna de miel. Rápidamente, debido a estas medidas, comienza el descontento, ha habido movilizaciones en Santiago, cacerolazos a nivel nacional también aquí en Antofagasta, en nuestra región, y una situación muy compleja porque también se anuncian posibles alzas de la electricidad y del gas licuado. Una situación muy compleja que vamos a tener que enfrentar todos los ciudadanos. Y el día de hoy quisimos conversar sobre este tema con Luis Núñez, quien actualmente es presidente de la Confederación Unión Nacional de Trabajadores y Trabajadoras del Transporte Público. Luis, muchas gracias por acompañarnos. Hola, ¿cómo estás, Fernando? Aquí estamos. Gracias. Luis, contémosle a la gente un poquito, primero, cuál es la opinión que ustedes tienen respecto a esta medida, este bencinazo del gobierno de José Antonio Kast, que ustedes también como conductores del transporte público, tú eres conductor de una de las líneas del Trans-Antofagasta. Correcto. Y representas, por cierto, a miles de trabajadores en todo Chile, porque esto es una agrupación que no solo es de Antofagasta, sino que también Santiago, Concepción y otras comunas. ¿Cómo se toman esta medida que ha decidido el gobierno de Kast? Sí, mira, para el mundo del transporte público, ¿cierto? Para los trabajadores, esto ha sido un golpe bastante duro. Simpatizamos, ¿cierto?, con la ciudadanía, porque en el fondo la que se sube a la micro día a día, la que va a dejar a los niños al colegio, la que va al hospital, normalmente son personas que son que son más vulnerables, ¿cierto? Y que son los que están siendo afectados hoy día y corren el riesgo de tener un aumento quizás en el pasaje. De ahí voy a explicar qué va a pasar definitivamente con ese tema, pero obviamente que el transporte público es uno de los sectores más afectados porque los camioneros, hay que recordar que tienen franquicias y pagan menos impuestos específicos. Por lo tanto, ellos tienen la forma de poder solventar un poco más su tema de operacional, pero el transporte público depende principalmente del combustible. Estamos claros que hoy día, especialmente aquí en la ciudad, ha crecido un poco el tema de los buses eléctricos a buena hora, ¿cierto? Pero aún ni siquiera es más del 5% de la flota total. Entonces, necesitamos poder enfrentar este tema entre todas y todos. Luis, ¿y cuál es la reflexión? Porque aquí evidentemente que hay un tema internacional, hay un tema de alza de petróleo por la guerra, pero ahí también surgen otras reflexiones. Primero, el presidente que impulsa esta guerra, Donald Trump, es un aliado del presidente Kast. Kast lo ha defendido, fue incluso a Estados Unidos a reunirse, entonces tampoco es como que, yo no tengo nada que ver. Lo segundo, los gobiernos pueden tomar medidas. Decir que Chile está en quiebra, que ya fue desmentido incluso por economistas del mismo sector político de Kast, es un argumento que se ha ido cayendo. Entonces, finalmente acá hay una decisión política del gobierno de Kast de no subsidiar y no aplicar este mecanismo de estabilización que existe y que otros gobiernos, incluso Piñera, Bachelet, Boric, incluso cuando fue el tema de la guerra de Ucrania, Claro. subió más. Y subió más. Y aún así el Estado se puso y no le traspasó a las familias este costo de los combustibles. Sí, eso es lo que más llama la atención. O sea, ¿cómo es posible que un gobierno que está entrando, que le baja los impuestos, ¿cierto?, a las grandes empresas, que a su vez, porque hay un piso, yo entiendo que hay un techo para los sueldos de los altos personal público, pero resulta que es posible que yo hubiera cobrado menos. Hubieran puesto porque lo dijo también en campaña, o sea, en varias de las campañas en las que estuvo,
el presidente Kast dijo que él sí iba a rebajar el sueldo, que sus asesores iban a bajar el sueldo, pero hoy día tenemos asesores que están ganando el máximo. Entonces, todas esas medidas que se presentan por un lado y después la única solución fue subir el petróleo, cuando el sistema que tenían de estabilización no es que se necesitara dinero. El sistema funciona en base a la alza o baja del precio del combustible. Es como se regulaba el valor que se iba a pagar y se amortizaba. Eso era así funciona el sistema. Entonces, la verdad que aquí los grandes perdedores y los que están pagando estas malas decisiones, creemos que son malas decisiones, es la ciudadanía. Y también yo creo que esto puede haber sido gradual. Si uno lo dice, ya uno puede pensar que sí, existe un conflicto que es real, aquí nadie está desconociendo eso, pero las medidas también pueden haber sido graduales. Claro. Hubiera dolido menos si esta semana te subo 100 pesos, la otra semana te subo 100 pesos y se vamos preparando los proyectos de ley, vamos preparando la discusión en el Parlamento. Fue algo muy repentino. Y no puede hacerlo como por decreto como se hizo. Porque el alza fue por decreto. Las medidas de amortización y las medidas para mitigar este efecto pasaron por una ley súper rápido en un día en el Congreso, pero la decisión fue bajo un decreto. Entonces, no dio tiempo a nadie. Y de verdad que los conductores de transporte público, especialmente los de acá de nuestra región, fue un golpe muy fuerte, porque saber 2 días antes de que te van a subir el combustible en un 60%, porque en eso fue afectado el alza, en un 58%, para ser bien preciso. Claro, porque el transporte usa diésel. Usa diésel. Entonces, que me haya subido de lo normal que yo pagaba en 3 vueltas, 60,000 pesos de combustible era lo que yo cargaba, de un día para otro me suba a 94,800 pesos. O sea, el 58% más. Es imposible que se pueda sostener de parte del conductor, ¿cierto? Ahora mi consulta, Luis, la realidad de los conductores. Hablemos un poquito de eso, porque a lo mejor la gente que nos está viendo y escuchando cree que ustedes tienen contratos de trabajo, todas las prestaciones, todas las garantías, las mejores condiciones laborales, pero lo que hemos podido investigar, y lo hemos conversado muchas veces, Luis, en otras entrevistas, es que hay una situación muy precaria en la que están la mayoría de los conductores del transporte público. Sí, esta es una realidad que no solamente queda aquí en Antofagasta, sino que es una realidad nacional, en el único lugar donde existe una diferencia en la región metropolitana. Hoy día que tienen un sueldo, ¿cierto? Y están contratados por empresas de transporte público, operadores. Y en el último año que Antofagasta se licitaron los buses eléctricos que toda la gente conoce, los primeros buses grandes de eléctricos que llegaron a Antofagasta, eso fue licitado por una empresa donde ellos contrataron conductores y donde ellos pagan un sueldo fijo a sus conductores. Pero esa no es la realidad de todos. Ese es solamente en esos buses eléctricos, que son 40. Los otros 700 y tantos máquinas que existen solamente en Antofagasta, todos los conductores trabajan a una cuota fija, tienen un contrato de trabajo, el 60% tendrá contrato de trabajo, el otro 40% o no tiene nada, o tiene contratos de arriendo, que son subterfugios que han usado los empresarios para eludir las obligaciones laborales que tienen un empresario, un empleador con un trabajador. ¿Y cómo son esos contratos de arriendo? ¿Cómo funciona? Mira, le hacen un contrato civil que no es ni siquiera ante notario, le hacen firmar al conductor, el conductor por la necesidad de trabajar, porque si no lo firma no puede salir a trabajar, lo firman, ni siquiera le dan una copia, y lo que dice en ese contrato, que hemos conseguido algunos por ahí, es que le están arrendando la máquina por el día. Entonces eso significa que el trabajador le va a entregar una plata por el arriendo, entre comillas, y el empresario, que es la cuota, ¿cierto? Y el mismo conductor es el que tiene que costear el combustible del día, y después lo que sobra de la recaudación diaria es lo que queda como ingreso para el conductor. Y eso sucede con todos, con los que tienen contrato de trabajo, con los que tienen contrato de arriendo o con los que no tienen nada, porque también tenemos conductores que no tienen ni un tipo de contrato.
Entonces, la ciudadanía tiene que saber que el conductor aquí en Antofagasta puede tener un contrato de trabajo, pero no le pagan ese sueldo. Ese sueldo que aparece en el contrato, que normalmente es el mínimo, solamente sirve para que le paguen imposiciones por el mínimo. Es como el base. El base. Y el dinero que se hace diariamente es lo que se lleva como sueldo. Por eso los conductores trabajan tantas horas en el día, porque entre más trabajan, más pasajeros transportan, y eso le permite pagar la cuota que tiene pactada con el dueño, pagar el combustible, y lo que sobra es su sueldo. Puede sobrar mucho, 60, 70, 80 podría ser en algunos casos, o puede ser poco. Hay conductores que a veces andan en mal horario, andan entre cuando uno dice el conductor de adelante es más carretero y le lleva a los pasajeros. Hay conductores que incluso han llevado 5 o 10 mil pesos en el día. Y también eso incentiva como la competencia, andar corriendo, apurado, persiguiendo prácticamente a otro conductor para agarrar los pasajeros. O sea, se genera una cuestión bien perversa. Esa es la dinámica que existe. Claro, uno puede decir, sí, el conductor, aquí hay un promedio, 1.200.000, que es lo que gana un conductor, pero hay que entender que son 2 jornadas. El conductor que se levanta a las 4 de la mañana porque la primera máquina sale a las 5, es el mismo conductor que después uno ve en la noche a las 10 de la noche, 11 de la noche. Escuchábamos al presidente de ADUTAC, Fernando Herrera, el otro día en un programa de televisión, donde decía que los conductores podían irse a la hora que quisieran. Que los conductores seguían trabajando porque querían ganar más plata, pero que nadie los obligaba. Está lleno de circulares en las líneas donde te dicen, si tú no sales a la primera vuelta, serás castigado a la segunda vuelta. O sea, lo va a obligar a trabajar solamente una vuelta y con eso no va a alcanzar a cubrir nada, porque le exigen el empresario su cuota. Si tú no haces el nocturno, vas a estar castigado al otro día y no puedes trabajar. Si el conductor no trabaja, no gana plata. Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene que hacer? Darse la vuelta. Hay una línea, la 104, tiene una circular que dice que no pueden retirarse antes de las 9:30 de la noche. Porque el conductor que se retire antes de las 9:30 de la noche no tiene derecho a salir a trabajar el otro día. Entonces, con esas amenazas y con esas obligaciones, obviamente que el conductor, ¿qué debe hacer? Andar todo el día arriba de la micro, buscando pasajeros, peleando con sus pares, para poder obtener sus ingresos diarios. Entonces, ¿que le afecta el alza de combustible? Obviamente que al que le afecta en este caso es al conductor. Y ahí quería pasar a otro punto, Luis, que tiene que ver con los subsidios que reciben las empresas del transporte público, que son muchos recursos, o sea, estamos hablando de miles de millones. Y la gente puede pensar que esa plata les llega a ustedes, que de alguna manera ese subsidio del Estado le debiera llegar a ustedes, pero yo tengo entendido que eso en la práctica no se está dando tan así. Claro, para hacer la historia, esto parte del 2010, donde parte la ley Espejo, ¿cierto? La ley Espejo del Transantiago. El Transantiago, es la ley 20.378, y indica, ¿cierto?, en el artículo 8º transitorio, que estas inyecciones de dinero por la rebaja de pasaje, porque lo que hacen los subsidios es bajar la tarifa que corresponde por el polinomio y así se le beneficia a la ciudadanía que pague menos plata. Ejemplo, Antofagasta, su tarifa real son 890 pesos y paga 650. Y el adulto mayor que debería pagar 650, paga 320 pesos. O sea, este subsidio permite que haya esas rebajas para el público. Permite que eso, y además que los escolares, en vez de pagar un pasaje completo, paguen un 33% del valor del pasaje real. Entonces, eso partió el 2010, hubieron contratos, hubieron compromisos de parte de los empresarios, hubieron documentos notariales donde el Ministerio de Transporte le exigía firmar un compromiso notarial que lo que decía que ellos no iban a perjudicar los ingresos de los trabajadores y que se iba a compensar eso de alguna u otra forma con el pago, la repartición de ese subsidio. Bueno, ellos nunca lo hicieron. Ha sido un reclamo que hemos hecho como organización sindical hace años y culminó, ¿cierto?, el año 2024 con un proyecto de ley que se aprobó en el Congreso, fue promulgado la ley
el 12 de septiembre del 2024, donde obliga, y es explícito, en que el empresariado tiene que pagar el porcentaje correspondiente de los subsidios que llegan por rebaja de pasaje. ¿Cuánto es eso? Un empresario en Antofagasta recibe mensualmente por cada máquina que tiene, Por cada micro. por ¿no? cada micro que tiene, un promedio entre 3 millones de pesos y 4 millones de pesos. Algunos reciben más, otros reciben menos, todo va a depender de la línea que trabaje, ¿cierto? Y la operación que efectúe. De esos dineros que en Antofagasta el año 2024 recibieron 28.000 millones de pesos, solamente en subsidios. 28.000 millones solo el año 2024. Solamente- Solo la comuna de Antofagasta. Sola la comuna de Antofagasta, Solo en subsidios. solamente en subsidios, recibió 28.000 millones de pesos. ¿Y eso Bien. cuánto le tocó al conductor, al trabajador? De eso le correspondía el 33%. Y ahí ese 33% le tocó a los No le tocó. Los empresarios no le han pagado esos dineros a los conductores. El año, como te decía, el año 2024. Es el año- mucho dinero, ¿ah? el año Estamos do- hablando de montos altísimos, Luis, ¿ah? Sí, Montos altísimos. ¿Y por qué estoy buscando? Porque quiero ser más certero. Hay 4 subsidios que le llegan a los empresarios. Le llega el de operación, que el año 2024 fueron 1.632 millones Antofagasta. a Antofagasta. Ya. Le llega el de tarifa, que fueron 7.992 millones, esto el 2024. El de compensación tarifaria, que es la que ocurrió desde el año de estallido social, Ya. entonces donde se congeló la tarifa, Pasajes, sí. ellos recibieron un subsidio por esa situación y son 17.000 millones de pesos que les llegan, 17.700 millones. Por el adulto mayor reciben 1.150 millones, un total en el 2024 de 28.500 millones de pesos. Oye, pero son cifras estratosféricas, Luis, ¿ah? Y en Mucho el año dinero. 2025, los mismos conceptos recibieron hasta el diciembre del 2025 24.641 millones de pesos. Nosotros hemos hecho un catastro de los dineros que se le adeudan a los trabajadores y son casi 10.000 millones de pesos en los 2 años. 10.000 millones de pesos que le adeudan los empresarios del Tren Antofagasta a los conductores del Tren Antofagasta. Luis, y entonces estos miles de millones de pesos, 28.000 2024, 24.000 el 2025, 24.000 millones, solo 2025, en el fondo le quedan al empresario nomás. Se lo están dejando ellos, por decir así. Exactamente. Están invirtiendo en mejoras en las máquinas, mejoras para sus condiciones laborales, los espacios donde ustedes, no sé, cuando llegan y parten, las garitas, los lugares donde ustedes deberían tener baños, supongo, las condiciones. ¿Hay una inversión de los empresarios? Mira, la verdad que las inversiones no se notan mucho. Ustedes ven las máquinas, muchas máquinas que están en bastante mal estado. No hay una preocupación. Vemos con alegría buses eléctricos muy lindos con aire acondicionado, pero esos fueron financiados casi en su 60%, 70% por el gobierno regional. Porque el año 2025 el gobierno regional puso 10.500 millones de pesos para la chatarrización de esos buses eléctricos. Y que es una buena noticia que haya buses eléctricos, ¿no? Claro. ¿Ah? Y para Calama, los buses que van a llegar a Calama, también una inversión de 20.000 millones de pesos del GORE. Entonces, el empresario, claro, que se endeudó en 80 millones de pesos por una inversión de un bus que vale 200 millones de pesos. Entonces, imagínate que en la línea 103 tenemos el presidente de ADUTAC, que es el presidente de la línea 103, se enardecía que él tenía un terminal de última generación dentro del terminal, que es el eléctrico, que había construido incluso equipos para poder lavar los buses y todo, que todavía no funcionan. Pero resulta que sus trabajadores, que somos más de 80 trabajadores en la línea 103, no tienen casino. No tenemos un lugar, pero el casino que funcionaba, donde se preparaba la comida, donde los conductores podían ir a almorzar,
Lo clausuraron hace 2 años y nadie ha hecho nada. Entonces, ¿qué fomentan con eso? Que los conductores compren comida en la calle. Cuando pasamos la ruta, compramos comida y la consumen dentro de los 10 minutos, 15 minutos que tienen para almorzar. Bueno, no hay más tiempo. Entonces, la verdad que inversión no existe en el material humano. Nosotros decimos, el motor del transporte público son los conductores. Así es. Son los trabajadores, porque son ellos los que echan a andar la máquina en la mañana, son ellos los que abren la puerta en un paradero, son ellos los que atienden. Y si hoy día hay una crítica, y yo acepto esa crítica de parte de la ciudadanía, que son los choferes mal educados, que son los choferes indolentes, que son los choferes abusadores, que los choferes maltratan a los escolares, que los choferes maltratan a los abuelitos, a veces lo entiendo, porque esa es la imagen que se ve y que ocurre, pero tampoco... Tú dices que entiendes las críticas. Las críticas las entendemos, ¿cierto? Pero nosotros decimos, bueno, ¿y quién ha entendido y quién ha recogido el clamor que hacen los trabajadores que quieren prestar un servicio como corresponde? Que quieren tener un sueldo primero que nada. Que quieren tener un empleador, que sea un operador que responda por las situaciones que están ocurriendo. Se está tramitando la ley de drogas en el transporte público, que ya pasó su primera etapa en la Cámara de Diputados, pasa al Senado, donde se aprueban los controles de drogas, que lo encontramos muy bien. Porque también ha habido situaciones de casos donde se ha detectado conductores lamentablemente mucho con consumo de drogas. Claro, y haber habido muerte de pasajeros de transeúnte producto de un conductor que andaba drogado. Hay situaciones bastante crudas al respecto. Y compartimos ese tema que sí tiene que hacerse controles. Pero resulta que estamos en un sector donde los controles, ¿quién los va a regular? ¿Dónde vamos a tener un comité paritario si no existen? ¿Dónde vamos a tener un reglamento interno que pueda regular quién va a hacer el examen de drogas? ¿Cómo va a ser sancionado? ¿A quién me voy a sentir afectado si sucede? Porque eso lo tiene cualquier trabajador y yo quiero que la ciudadanía se dé cuenta que donde ellos trabajan en su empresa existe un comité paritario. Existen reglas claras respecto a lo que se puede hacer dentro de una empresa. Las reglas de seguridad de una empresa. Aquí no hay nada. Aquí llega una persona con una licencia de conducir, lo montan arriba de una máquina y salga a trabajar. Sin importar qué es lo que haya hecho en su vida, sin interesarle si sabe manejar o no sabe manejar. Hay críticas de la gente, ¿cierto?, que siempre dice, no, los choferes a veces ni siquiera tienen licencia de conducir. Y eso fue efectivo. Y eso ocurrió en la pandemia. Empresarios, como lo habían choferes, montaban a cualquier persona arriba de la máquina. Y se dio y fue una realidad. Y nosotros lo denunciamos. Pero las autoridades, todavía tengo los informes del transporte, donde nos decían todas las fiscalizaciones que habían hecho y lo que habían encontrado son licencias y no hicieron nada. Luis, se nos está acabando el tiempo, pero tengo un par de preguntas que me quedaron en el tintero. Lo primero es los gobiernos que han pasado, todos, de distintos colores políticos, sin hacer distinción. ¿Han fiscalizado esta situación que ustedes comentan, que no se les traspasa esta plata de subsidios que llega del Estado, que son miles de millones a beneficio también de los trabajadores? ¿Han fiscalizado las condiciones laborales? ¿Han hecho su trabajo? Mira, lamentablemente ningún gobierno, ni de izquierda ni de derecha, ha tomado esto como lo tienen que tomar. Nadie se ha preocupado realmente de que se pueda exigir, aunque los contratos lo dicen. Los contratos que firman los empresarios con el Ministerio de Transporte dicen en una cláusula claramente que se tienen que ser responsables de los temas laborales y previsionales de los trabajadores. La ley 18.692, que rige el transporte público, dice que las licitaciones de todas las licitaciones, incluso los perímetros de exclusión, se le tiene que otorgar a las empresas que ofrezcan mejores condiciones laborales. Nada de eso se ha fiscalizado. Entonces, yo no sé, la verdad que todo el mundo habla, las autoridades me refiero, de transporte y los gobiernos, dicen que se van a preocupar de entregar el mejor servicio de transporte. Y por eso vamos a comprar buses eléctricos. Pero resulta que la única forma, y eso lo tenemos nosotros comprobado,
es que cambie el sistema laboral que tengan, la relación laboral que tengan los trabajadores. Porque en Santiago teníamos el mismo problema. Hace 17 años atrás, hace 20 años atrás. Las mismas carreras, las mismas críticas, los mismos problemas entre conductores y escolares. Parte del Transantiago, aunque haya sido criticado, aunque tenía todas las falencias que ha tenido, pero eso se terminó. Claro, porque hay contratos. Y la relación entre pasajero y conductor mejoró y las condiciones de los trabajadores cambiaron y fueron visibles, por ejemplo, al sistema financiero. Pudieron postular a una casa, pudieron darle estudio a sus hijos. Porque tienen un contrato y tienen un un sueldo. contrato y pueden demostrar Exacto. ingresos. Aquí un conductor puede ganar 1.000.000, 1.200.000, pero va a pedir un crédito y nadie se lo da porque ni siquiera tiene un contrato. Exacto. Lo último que te quiero preguntar, Luis, antes Sí. que se nos termine el tiempo, ¿va a subir el pasaje del Transantofagasta? ¿Qué se está haciendo? ¿Qué gestiones? ¿Qué información tienes tú sobre la posibilidad de que se evite un alza del pasaje? Mira, yo quiero dar tranquilidad. Bueno, la tranquilidad que les voy a dar es la visión que tengo yo como dirigente sindical, porque obviamente no soy de gobierno y no voy a poder tener certeza de que esto va a ocurrir, pero la información que recibimos nosotros hace un par de horas atrás es que ya se firmaron los decretos que van a permitir que no suba el pasaje en ninguna zona que esté regulada. ¿A qué le llamamos regulada? A lo que tienen perímetro de exclusión o los lugares que tienen contratos de concesiones. Antofagasta está con perímetro de exclusión, Calama está con perímetro de exclusión, Tocopilla está con perímetro de exclusión, por lo tanto no va a subir el pasaje. Lo que va a suceder es que el Estado, a través de estos mismos subsidios que le entrega mensualmente, les van a compensar el delta del alza del combustible. Eso ya fue confirmado, eso fue informado a los operadores, las circulares ya andan dando vuelta, ¿cierto? Por lo tanto, yo, por lo que hoy día vimos y por el compromiso que tuvo el ministro de Transporte, es que no se va a traspasar el alza de combustible a los pasajes para la ciudadanía. Y también una tranquilidad para los gobernadores, que estaban muy preocupados porque el ministro Quiroga había planteado que los gobiernos regionales iban a tener que hacerse cargo de esto. No, esto va a ser directamente desde el Ministerio de Transporte. Los gobiernos regionales no van a tener ninguna responsabilidad al respecto, sino que va a ser el Ministerio de Transporte a través de Hacienda los que gestionen los dineros para que lleguen mensualmente a los empresarios. Y hay un compromiso que no está firmado, pero sí fue un compromiso de palabra, que a partir de la quincena de abril se le van a empezar a pagar esos dineros a los empresarios. Así que el llamado es a los empresarios del Transantofagasta. Hoy día hay muchos conductores que no están recibiendo el beneficio que algunas líneas dieron, que fue congelar el precio del combustible. La línea 121, quiero destacar que Fernando Castillo, el presidente de esa línea, le congelaron el precio del combustible a sus trabajadores, por lo tanto ellos siguen pagando 1.000 pesos y el cargo se lo están haciendo los empresarios. Pero no es el caso de todos, ¿cierto? No es el caso de todos. Tengo muchos colegas que me han llamado este último rato informando que en el 112, por ejemplo, le descontaron solamente 10.000 pesos, en el 119 le descontaron 15.000 pesos, y así en otras líneas, incluso algunos ni siquiera le bajaron nada. Entonces, yo quiero hacer un llamado a los empresarios que entiendan que hoy día es imposible que el conductor pueda asumir ese gasto. Y para tranquilidad de ellos, ese dinero les va a llegar vía subsidio. Entonces no tiene ninguna lógica que el conductor hoy día tenga que asumir ese costo, porque ese costo se lo van a pagar al empresario. Luis, te quiero agradecer la conversación. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Fernando, por invitarme, y aquí vamos a estar disponibles, ¿cierto?, a tenerle más novedades de lo que vaya a pasar y si se cumple todas estas promesas de no subir pasaje, de que van a llegar los dineros y que esto a futuro empiece a normalizarse y baje los precios de los combustibles. Muchas gracias, Luis. Conversábamos con Luis Núñez, dirigente de los conductores y conductoras del transporte público a nivel nacional, él con asiento acá en Antofagasta, conductor de acá del Transantofagasta, que nos contaba todas las novedades y también las reflexiones sobre este bencinazo, el alza de los precios de combustibles, anunciado por el gobierno de Casi, que está golpeando a las familias chilenas y también a los conductores y también puede tener efectos en el transporte público. A ustedes agradecerles por escucharnos y vernos, y nos estamos encontrando en un nuevo capítulo de Reporte Ciudadano. Muchas gracias.
Chao.